Y ahora, en esta parte del programa, quiero saludar a nuestros invitados. Quiero saludar a Asdrúbal Aguiar, abogado, constitucionalista, magistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que nos atiende en Florida. Asdrúbal, buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Idania, y saludos al canal de las Américas. Y quiero saludar, antes de que entremos, quiero saludar también a Asdrúbal, que va a estar con nosotros, Marta Lucía Ramírez, exministra de la Defensa, ex candidata presidencial de Colombia, que nos acompaña también en el Centro Internacional de Noticias. Marta Lucía, bienvenida. Buenas tardes, Idania, buenas tardes también a Asdrúbal y a toda la audiencia acá en el canal de las Américas. Un abrazo, Asdrúbal. Perfecto. Sí. Voy a comenzar con Marta Lucía por algo que estábamos comentando mientras escuchábamos a Diana Castañeda y su reporte. ¿Es respeto, es no injerencia, es respetar el que los demás o el que los países puedan resolver sus problemas, o es indiferencia ante la violación flagrante de la constitucionalidad en Venezuela? Yo creo que en condiciones de normalidad, por supuesto que debe preservarse esa autonomía en la decisión nacional de problemas puramente nacionales. Sin embargo, por eso es que también existe el derecho internacional y las normas supranacionales, porque acá no hay una problemática que sea puramente venezolana, sino que al contrario hay una problemática que afecta valores y principios que comparte buena parte del hemisferio. Por eso entonces hay un derecho internacional, por eso hay un marco internacional que es esa Carta Democrática de la OEA, que se expidió en el año 2001 y fue justamente a raíz de toda la dificultad que estaba viviendo en ese momento Honduras, y allí se reconoce que la defensa de la democracia, de los derechos humanos, es también un valor que interesa a todos los países, y por eso pues no se puede mantener acá de espectadores indiferentes cuando lo que está de por medio es una crisis humanitaria. Aquí no es un problema político de cualquier orden entre la oposición y un gobierno legítimamente constituido. Aquí hay de por medio un problema de verdad, de crisis humanitaria, cuando sabemos que hay carencia de alimentos, de medicamentos, no hay respeto por los derechos humanos, aparece gente muerta todos los días en las calles. Y yo creo que aquí realmente este tema de querer mantener a Venezuela en modo diálogo, ya eso ya se vivió hace 2 años, y yo quiero que hablemos de eso otra vez más adelante. Claro que sí, vamos a hablar del diálogo, pero quiero ir con Asdrúbal porque quería preguntar si lo que está en juego son los valores que comparte el hemisferio. ¿Por qué las posiciones son tan tibias? ¿Por qué se quiere manejar todo con pinzas? ¿Por qué hay este cuidado a no ofender a quien finalmente está violando los derechos humanos, a quien finalmente está acosando a la oposición, a quien finalmente tiene presos políticos en Venezuela y a quien finalmente pareciera no tener en su hoja de ruta los valores que sustenta la democracia? Mira, esto es la consecuencia muy grave de lo que fue la gestión de José Miguel Insulza ante la Secretaría General de la OEA. Hasta el momento en que él asume la cabeza administrativa de ese órgano, los estados estaban absolutamente claros en que existía una Carta Democrática Interamericana que era interpretación auténtica de las obligaciones de la Carta de la OEA y a su vez interpretación auténtica de la Convención Americana de Derechos Humanos, tanto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aplicado la Carta Democrática Interamericana para condenar al gobierno del Ecuador por haber atentado justamente contra la estabilidad del Poder Judicial de ese país. Cuando el gobierno de Venezuela hoy en día plantea un tema de procedimiento en donde dice, bueno, aquí nadie puede convocar una reunión sin la autorización del gobierno venezolano, no solo hace una mala lectura de la Carta,
porque la Carta tiene distintas instancias. Hay momentos en que los gobiernos se sienten débiles institucionalmente, hay momentos en que los gobiernos pasan dificultades que pueden poner en riesgo su normalidad democrática, y en esos casos los gobiernos le piden a la OEA la asistencia, la cooperación necesaria. Pero hay una hipótesis que fue muy clara, debatida por los redactores de la Carta Democrática, que por cierto no es nueva, tiene su fuente en la Declaración de Santiago de 1959, en donde se dice de manera contundente que ya no solo se requiere de la acción colectiva desde el punto de vista de la seguridad colectiva de la democracia, cuando hay golpes formales de carácter militar, sino también cuando gobiernos democráticamente elegidos acaban con los estándares fundamentales de la vida democrática, vale decir, Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos, separación e independencia de los poderes, posibilidad de elecciones libres de acuerdo con lo que disponga la soberanía popular. Bueno, Venezuela no quiere, justamente porque quiere sostener la tesis de que la Carta solo vale para sostener a los gobiernos, pero se le olvida que el artículo primero de la Carta, una de las grandes innovaciones históricas que tuvo, fue que declaró que la democracia no es un sistema de gobierno, sino un derecho de los pueblos que los gobiernos están obligados a respetarlo. Obviamente hay un conjunto de gobiernos democráticos formalmente en América Latina que se manejan dentro de determinados estándares, pero que no les gusta que en algún momento los pasen por el catecismo de la Carta Democrática, porque quedarían mal parados frente a sus países y la comunidad internacional. Pero esto es un acto de traición a la democracia. O sea, quienes hoy en día no logran convencerse de la tragedia que vive Venezuela, no logran constatar que efectivamente se han vulnerado los elementos esenciales, no solo de la democracia, sino los componentes fundamentales de su ejercicio, van a ser responsables de una guerra civil que ya está tomando cuerpo dentro del propio país, con los con la autojusticia, con la autotutela, con los ajusticiamientos que están teniendo lugar por razones de necesidad económica y social, y en medio de un gobierno que no permite que haya juego democrático para la solución de esta crisis. Claro, pero hay dos cosas aquí. El secretario general, Luis Almagro, convoca al Consejo Permanente urgente en reunión de cancilleres y dice o pide que esta reunión debe celebrarse entre el 10 y el 20 de junio. Pero está esta reunión de hoy que fue convocada por Argentina, a lo cual uno se pregunta, ¿por qué dos? ¿Por qué no, digamos, en un solo foro se trataba este tema? Vamos a la de hoy, que era lo que decía Marta Lucía Ramírez. Hay dos propuestas, ambas son propuestas de diálogo. Diálogo que no es la primera vez que se plantea en Venezuela. Cuando Hugo Chávez estaba al frente de los poderes en Venezuela, se establecieron mesas de diálogo, muchísimas mesas de diálogo. Yo creo que como periodista en alguna llegué a participar. Con Maduro se han intentado, si no recuerdo mal, Asdrúbal, dime. Sí, no, aquí yo voy a ser absolutamente franco y sincero, porque no creo que estamos en horas de manejar las cosas a medias tintas. Hubo una iniciativa de diálogo promovida por Nicolás Maduro, que cuenta con el respaldo de su primer apoyo y apalancamiento que ha tenido a nivel regional, que es el expresidente Samper, hoy en día secretario de la UNASUR. Sí. Y él se hace acompañar con los presidentes Zapatero, con el presidente Fernández y con el presidente Torrijos de Panamá, que fueron los acompañantes que invitó el Consejo Nacional Electoral de la Revolución y del propio Ramírez, del propio Maduro, para que observasen las elecciones del día 6 de diciembre. Y ese día hubo momentos bastante difíciles, porque estos señores ciertamente trataban en cierta forma de mermar el éxito apabullante que obtuvo la oposición en aquel momento. Los únicos que levantaron la palabra para defender a la sociedad democrática venezolana fueron los 36 expresidentes de Iniciativa Democrática de España y las Américas, entre ellos el presidente Andrés Pastrana, el presidente Uribe de Colombia, el presidente Betancur de Colombia, incluido el presidente César Gaviria. Entonces, obviamente que cuando ocurre esta situación en donde el gobierno se ve frente a la necesidad de tener que respetar la soberanía popular, pero no quiere someterse a una suerte de escrutinio,
busca unos señores que vengan a apaciguar a la sociedad democrática y decir, caramba, lo que necesitamos es diálogo. No, lo que andan buscando es simplemente un colchón que les permita llevar esta situación hasta el año que viene, para que superado el mes de diciembre no haya referendo revocatorio en Venezuela, y resulta ser que la solución de carácter institucional y de diálogo está marchando a 10 kilómetros por hora, cuando la crisis social y humanitaria y la posibilidad, no quiero exagerar, de un bogotazo en Venezuela está corriendo a 2.000 kilómetros por hora. Entonces, Argentina, debo decirlo con toda sinceridad, plantea una forma de diálogo, pero sorpresivamente. Yo pensaba que Venezuela nos iba a apoyar, pero Venezuela no podía cejar frente a su iniciativa. Pero, Asdrúbal, quiero dejar a Argentina, ya va, porque es que quiero ir por partes. Argentina es algo que quiero tratar, pero quiero ir con el modo diálogo de Marta Lucía, porque quiero entrar después en qué salida le queda a Venezuela cuando no hay independencia de poderes y, excepto la Asamblea, todos los poderes están en manos del Estado. ¿Cómo puede un Estado como Venezuela, o cómo puede, mejor dicho, la oposición venezolana, ir contra esto, sola o con la comunidad internacional? Pero por parte, porque si no se me van las cosas de las manos. Modo diálogo, que era lo que decía Marta Lucía Ramírez. ¿Modo diálogo para qué? Para, como dice Asdrúbal, ganar tiempo el gobierno de Nicolás Maduro. Yo estoy de acuerdo con Asdrúbal. Creo que aquí el tiempo desafortunadamente está en contra de la oposición venezolana y está a favor del régimen de Maduro, porque si se demoran 3, 4, 5 meses, pues la verdad es que no va a haber tiempo para hacer el referendo. Llega entonces el 2019, que es cuando se le vence el periodo a Maduro, y por eso insistía, este es un momento de crisis humanitaria, es de emergencia humanitaria. Y yo realmente creo que la intención que ha tenido el gobierno de Argentina es buena, porque saben muy bien, la posición del secretario Almagro es una posición que no tiene precedentes, es una posición drástica, pero es la que hay que tener, porque desafortunadamente fue tan, qué pena este término, pero fue tan pusilánime la anterior Secretaría de la OEA y dejó pasar tanto tiempo que hoy entonces estamos ante un riesgo de verdad de una guerra civil en Venezuela. Y eso es lo que hay que tener en cuenta en este momento. Quienes favorecen el diálogo indefinido van a terminar siendo responsables, Dios no lo quiera, de una guerra civil en Venezuela. La posición argentina es busquemos algo intermedio, un diálogo alternativo, pero yo creería que esa posición que tiene hoy el apoyo de un grupo de países sería válida siempre y cuando tenga tiempos, tenga términos y sea una posición que realmente conmine al gobierno de Maduro a dejar hacer el referendo, porque de lo contrario terminan con las mejores intenciones prestándose a seguirle el juego a Maduro. Hoy por hoy lo que hay en Venezuela es una total anormalidad, ya lo han dicho ustedes dos, no hay separación de poderes, pero es la crisis humanitaria la que amerita que esto realmente se resuelva con un carácter urgente. Yo sí esperaría que, por ejemplo, el gobierno de Colombia tome una posición mucho más clara. A mí me da mucha vergüenza realmente que la paz de Colombia se convierta en un pretexto para dejar de honrar un valor y un derecho como es el de la democracia. Es que Colombia participó muy activamente en la expedición de esa Carta Democrática. César Gaviria era el secretario general de la OEA, expresidente de Colombia. Andrés Pastrana estaba en ese momento al frente de la presidencia de Colombia y Colombia tuvo un gran protagonismo, entre otras cosas porque Colombia lideró la creación de la OEA. Nosotros no podemos dejar de honrar lo que ha sido la tradición democrática de Colombia y la defensa de la institucionalidad, por muy bueno que sea el amigo Maduro para algunos funcionarios del gobierno de Colombia. Pero es que ese razonamiento es el que tendrían que aplicar muchos gobiernos. Es decir, uno podría preguntar qué más pruebas necesita la comunidad internacional para saber que no hay una independencia de poderes en Venezuela. ¿Qué más pruebas necesita la comunidad internacional para saber que en Venezuela, como decía antes, se acosa a la disidencia, se encarcela a la oposición y un signo
número de cosas más que, digamos, la comunidad internacional maneja. O sea, ¿qué pruebas necesita la comunidad internacional para entender que no pueden dejar a Venezuela sola? Que hay una oposición que gana en diciembre en la Asamblea Nacional por el voto del pueblo. Nicolás Maduro exige el día de ayer que se respete la Constitución porque se están usurpando sus funciones. Y cuando Maduro usurpa las funciones de la Asamblea, es decir, ¿no ha llegado la hora de tomar partido por Venezuela? ¿Qué espera la Organización de Estados Americanos? Asdrúbal. Mira, ahí lo que pasa es que lamentablemente tenemos gobiernos sin memoria. Yo tengo muy presente, yo era en aquella época vicecanciller. O gobiernos acomodativos. Gobiernos sin memoria y gobiernos ladinos. Perdone que utilice la expresión porque, repito, la hora es muy difícil. Yo tengo presente 1980, cuando estaba la OEA, no teníamos la Carta Democrática Interamericana, pero dentro del marco del Estatuto Normativo de la OEA se enfrentó a la dictadura del señor Somoza. Y en aquel momento Somoza arguyó los mismos términos que hoy en día utiliza el señor Maduro para que la OEA no lo toque. Y recuerdo que la decisión unánime de la OEA fue que no se podía tremolar a la soberanía para tratar de ocultar violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos. No se puede utilizar la soberanía para tratar justamente de ocultar lo que es más grave, lo dice Marta Lucía. O sea, un país que tiene una crisis humanitaria en el orden alimenticio y de la salud, y en donde la población, más allá de la violencia criminal que nos dejó el último año 27.000 homicidios, tiene ahora el ajusticiamiento popular de los ladrones que simplemente roban por necesidad en este tipo de circunstancias. Entonces, y esto simplemente no tiene solución porque lamentablemente no hay pulmón democrático ni equilibrio de poderes en el país. Marta Lucía, ¿no hay escrúpulos? Que fue una frase que no quiero dejar realmente pasar. Utilizo una frase que es dura. Creo que hay gobiernos a los que les ha faltado escrúpulos, porque lamentablemente sabemos todos cuántos gobiernos se lucraron de la riqueza petrolera, cuántos gobiernos en la OEA realmente permitieron que se fuera consolidando esta dictadura del chavismo precisamente porque obtenían beneficios económicos. A mí me parece que eso es una falta de escrúpulos de un sistema interamericano que debe estar guiado por valores realmente que representen lo que es el anhelo que tenemos de futuro para América Latina, pero lamentablemente los intereses económicos estuvieron primero que la defensa de esa democracia y de ese derecho a la democracia que tiene el pueblo venezolano. No de otra manera puedo uno explicar cómo es posible que tantos votos que siempre estuvieron alineados con Venezuela solamente tienen esa justificación. Por eso yo digo, ni los que han recibido el petróleo venezolano, ni tampoco la justificación de la paz de Colombia pueden hoy sacar el cuerpo ante la inminencia de una guerra civil en Venezuela, estando de por medio esta crisis humanitaria que hace que las madres, los padres, los hijos, todo el mundo salga a la calle a buscar realmente una salida a esta situación crítica que están viviendo en Venezuela. Ahora, no quiero dejar por fuera de esta primera parte del programa donde estamos hablando de Venezuela, ahora sí, Argentina, la posición argentina. Yo quiero recordar cuando Mauricio Macri estaba ya en proceso electoral, lo que él decía en relación a Venezuela y a la Carta Democrática. Esto decía Mauricio Macri. Vemos con mucha preocupación y seguimos de cerca todo lo que está pasando en Venezuela. Yo en la anterior reunión que tuvimos todos juntos dije que el 10 de diciembre voy a pedir la cláusula democrática si Venezuela no libera los presos, la cláusula democrática que existe hoy en el Mercosur. Creo que lo que está pasando con Leopoldo López, con el alcalde de Ledesma y muchos otros dirigentes políticos, tal vez no tan conocidos por el mundo como ellos dos, es gravísimo. No tiene nada que ver con un gobierno democrático. Y bueno, tenemos una posición clara. Se refiere a Mercosur.
pero una vez que ganó las elecciones, pidió libertad de nuevo para los presos políticos y pidió democracia. ¿Qué pasa con Argentina en este momento que insiste en el diálogo cuando el diálogo en Venezuela se ha dado contra una puerta? La canciller Malcorra está optando por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Ahora, mi pregunta, ¿vale más un cargo en la ONU que respetar los principios democráticos del continente? ¿Es más importante llevar a la canciller Susana Malcorra a la ONU que exigir la democracia dentro de la OEA? Asdrúbal. Bueno, eso creo que tendrían que respondérselo directamente los presidentes y sus cancilleres, haciendo una suerte de examen de conciencia. Porque es que lamentablemente una de las tragedias que estamos viviendo después del cambio de siglo es que el relativismo ha hecho presa de toda la realidad política, social, económica y cultural. No quiero dar nombres, pero América Latina lo vivió en años recientes cuando un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió aspirar a la Secretaría General de la OEA, siendo él juez de los propios estados, y fue a buscar votos y a negociar con los gobiernos, lo que en cierta forma comprometía la función judicial interamericana para poder obtener un cargo de esta naturaleza. Entonces, si los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia son negociables sin límite alguno, ahí muere la democracia, porque en la democracia el diálogo es indispensable, pero es un diálogo que tiene como límite la vigencia de la democracia y de sus valores fundantes. No se puede negociar para vaciar de contenido o transformar en meras fórmulas vacuas a la democracia. Y creo que el gran mérito de los autores de la Carta Democrática Interamericana fue esa, porque ellos se plantearon justamente a partir del caso de Fujimori ese dilema. Decía, en el pasado teníamos golpes militares y gobiernos electos por el pueblo, y eso bastaba como frontera. Ahora tenemos presidentes que llegan a los gobiernos por la vía del voto y que se comportan en el ejercicio del poder como los peores dictadores y dejándole cabida a todas las fórmulas de corrupción y de corruptela que son inaceptables dentro del medio democrático. Claro, es que esa fue la razón de ser de la Carta Democrática Interamericana, no otra, ¿no? Claro, es que los conceptos o son iguales para todos o no son iguales para ninguno. Marta Lucía. No, yo creo que es cierto lo que dice Asdrúbal, el relativismo moral que es totalmente inaceptable, pero yo realmente sí quisiera de alguna manera hacer un argumento en defensa del gobierno argentino. Creo que el presidente Macri ha dado demostraciones claras de su compromiso con la democracia, de su compromiso con un cambio en el hemisferio, y por eso decía al comienzo, creo que lo que está planteando Argentina es buscar una posición intermedia que no sea la salida inmediata pues con esta convocatoria de la Carta Democrática de la OEA, y buscar de pronto todavía alguna especie de consenso. Y hay que reconocer que en esa resolución que presentan hoy México, Perú, Estados Unidos, Barbados, Chile, pues ahí están, por ejemplo, hablando de un diálogo que que sea efectivo, un diálogo que sirva para la solución del problema, un diálogo que reconozca a la oposición. Entonces ahí hay diferencias que parecería que son sutiles, pero que son realmente muy importantes, de tal manera que si uno lograra que esta propuesta de este grupo de países y de Argentina tuviera alguna salida y que esto genere las mayorías que se necesitan en la OEA y tenga tiempo, tenga término, creo que sería realmente una buena iniciativa de Argentina. Yo no creo que en este momento lo que esté primando sea un interés argentino en buscar una posición, independientemente que haya esta desafortunada coincidencia, pero sí me parece que no hay tiempo para que esto se dilate. Creo que el 10 de junio tiene que estar claro si ya hubo espacio para esta salida de consenso que propone esta resolución. Lo que es muy urgente es descartar la resolución venezolana, porque esa resolución, como es obvio, tiene el apoyo de los amigotes de siempre, de Bolivia, de Nicaragua, por supuesto del Ecuador, y allí desconocen totalmente el problema humanitario, desconocen la necesidad de una salida
urgente, y ese proyecto de resolución sí me parece que hay que descartarla, ojalá en la sesión de hoy mismo. Pues quiero agradecer a Marta Lucía Ramírez, exministra de la Defensa, candidata presidencial de Colombia, a Asdrúbal Aguiar, abogado constitucionalista y magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por acompañarnos en esta parte del programa. Habrá que esperar ahora que se reinicie esta sesión extraordinaria que se ha convocado para el día de hoy. Hay un largo receso en el medio y esperar a ver cuáles son los resultados. Yo, gracias a ambos por haberme acompañado.